Vamos a hacer ahora el caso 8, donde tenemos esta función, que lo que vemos a primera vista es que es una función polinómica, ¿sí? Y la idea justamente nos plantea en qué puntos crece esa función polinómica que nosotros vemos ahí. Entonces, ¿qué tenemos que recordar de teoría antes de encarar este ejercicio? Piensen lo siguiente: para que una función crezca, nosotros tanto lo que es crecimiento, decrecimiento y puntos críticos, es importante recordar primero que si la función es derivable, ¿sí?, tratar de ver qué es lo que pasa con su función derivada, es decir, si la derivada es positiva, si la derivada es negativa y demás. Entonces, en este caso, ¿sí?, lo que sería, cuando nos pregunta que crece, lo que se está preguntando es el intervalo de crecimiento, vamos a llamarlo IC. Entonces, podemos decir que cualquier número pertenece a ese determinado intervalo, sí, que es un conjunto de soluciones y no tiene demasiada vuelta más allá de eso. Esto va a ocurrir si cuando nosotros calculemos esa función derivada, la derivada nos dé positivo, nos dé mayor que 0. Entonces eso es lo primero que hay que calcular. Decir, bueno, calculemos cuál es la función derivada de todo esto que tenemos acá y luego planteemos esta desigualdad, ¿no? Y después de ahí es resolver lo que tengamos enfrente. Entonces, vamos a calcular, ¿sí?, f' de x sería derivando toda esta expresión. Entonces, como es una función polinómica, es sencilla dentro de todo para derivar porque básicamente sigue siempre la misma regla, no hay regla de la cadena, no hay nada raro a la vista. Entonces, tenemos menos, bajamos el 3 multiplicando, tenemos menos 3 por x al cuadrado, porque vamos restando un exponente, pues menos 6, bajamos el 2 multiplicando, o sea que nos queda menos 6 por 2, o sea menos 12 x a la 1, porque 2 menos 1 va a quedar x a la 1, más, y después acá tenemos 15, x a la 1 queda acá, baja multiplicando, queda 15 por 1 que es 15, por x a la 0 que es 1, o sea que directamente queda 15. Y después la derivada de 2, que es una constante, se hace 0. Así que directamente esto es lo que va quedando de la función. Luego lo que hay que hacer es, como hemos planteado recién, plantear, ¿sí?, la desigualdad de que todo esto, ¿sí?, nos dé mayor a 0, ¿sí? Entonces, antes que nada podemos empezar, por ejemplo, fíjense, 3, 12 y 15 son múltiplos de 3. Entonces podemos, por ejemplo, sacar 3 como factor común, o menos 3 también para tratar de hacerlo más dinámico. Esto nos va a quedar como x al cuadrado, 4 por 3 es 12, o sea que esto nos va a quedar más 4x, y luego acá nos queda menos 5, ¿sí?, mayor a 0. Y ahora la idea sería, fíjense, si pasamos dividiendo el menos 3, o dividimos ambos lados por menos 3, vamos a tener que esta parte va a quedar igual, pero el sentido de la desigualdad se va a revertir, así que ojo con eso. Ahora, para resolver esto, una sugerencia que puede ser útil sería, si esto es una función de grado 2, busquemos por la fórmula de la resolvente cuáles son esas raíces y pasemos a expresar eso que tenemos delante como un producto de dos monomios, de dos polinomios de grado 1. Entonces, por la fórmula que es menos b más menos, etcétera, reemplazando menos 4 más menos b cuadrado, que es 16, 4 por 4, menos 4 por 1 por menos 5, menos por menos es más, o sea que va a quedar más 20 sobre 2 por 1. Haciendo la cuenta, esto nos va a quedar menos 4 más menos. Esto es 36, raíz de 36 es 6 sobre 2, o sea que vamos a tener menos 4 menos 6 es menos 10, sobre 2 es menos 5, menos 4 más 6 es 2, sobre 2 es 1. Entonces esto nos va a quedar x menos menos 5, o sea, x más 5, por x menos 1 menor a 0. Y llegado a este punto, fíjense que es lo que nosotros nos encontramos, que tenemos una multiplicación de dos números que es negativa porque es menor que 0. Para que esa multiplicación sea negativa, tiene que ocurrir dos cosas, o que supongamos que a este le llamamos A y a este le llamamos B. Si nosotros llegamos a una situación donde tenemos que A por B es menor a 0, sigan la regla, si no la recuerdan, de los signos. Más por menos es menos, menos por más es menos. Más por más es más, menos por menos es más. Y directamente con eso ya van sacando todo. Fíjense, eso admite dos casos mutuamente excluyentes. Es decir, que A sea mayor que 0 y B sea menor que 0, o, y uno excluyente, A sea menor que 0 y B sea mayor que 0. Vamos a ver los dos casos, ¿sí? Fíjense, en el caso primero, A mayor que 0 quiere decir x más 5 mayor a 0, ¿sí? Nosotros tenemos x más 5, vamos a ponerlo de este lado. Vamos a ponerlo un poquito acá.
X más 5 mayor a 0 quiere decir X mayor a menos 5. Entonces tenemos el menos 5, todo este conjunto a la derecha. Luego tenemos X menos 1 menor a 0 quiere decir X menor a 1, con lo cual tenemos todo este conjunto a la izquierda y el conjunto está bien definido entre menos 5 y 1. Si vamos esto sería para el primer caso, ¿sí? De estos dos. Si vamos al segundo caso, en este caso es a menor que 0 y b mayor que 0, tenemos x más 5 menor a 0, con lo cual x es menor que menos 5. Y después tenemos x menos 1 mayor a 0, con lo cual x es mayor a 1. Acá vamos a tener otro problema, porque fíjense que menos 5 y esos dos conjuntos que se describen ahí no se juntan en ningún punto, con lo cual esta parte de la solución por lo menos es vacío. Con lo cual el intervalo de crecimiento, que es el que queríamos buscar al principio, es este mismo, que en este caso es x perteneciente de menos 5 sin incluir a 1 sin incluir.